Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches con todas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches chicas. ¿Mm? Buenas noches. Buenas noches con todas chicas. Ujú. Ah, buenas noches, ¿cómo están chicas? Buenas noches con todas. Muy bien. A ver. Bien, chicas, estoy bien, felizmente. Ya estoy bien, ¿cómo está? Buenas noches. Con este frío nada más, tenemos que abrigarnos. Muy bien, empezamos. Chicas, para preguntarles, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién me dice? ¿Quién es él? Muy bien. Muy bien. Es Sócrates. Ujú. ¿Cómo que un escultor? Es Sócrates. Ujú. Muy bien. El arte del educar y la propia pedagogía como sistema y conocimiento sobre la educación requiere de fundamentos filosóficos. Ujú. Es Sócrates. Él decía eso, que el arte de educar y la propia pedagogía como sistema y conocimiento sobre la educación requiere de fundamentos filosóficos. Así es. Es su frase de él. Muy bien. Hoy nos toca ver
Principios, bueno, principios, fundamentos filosóficos. Eso nos toca ver el día de hoy. La importancia de tal tipo de fundamento filosófico de la educación puede apreciarse claramente, por ejemplo, mediante la significación de la demostración, entendida como la capacidad de asumir conscientemente una posición y explicación o actitud sobre la base de comprender y argumentar consecuentemente la misma. A partir de ello, emerge toda la trascendencia de reconocer y llevar a la práctica la exigencia de que la enseñanza debe atender más que a la descripción y la transmisión acrítica de información, a la demostración teórica y práctica de los contenidos que el aprendizaje auténtico incluye, ante todo, aprender a demostrar. La necesidad de instrumentar un sistema de actividades docentes que violicen e implementen la formación de la capacidad de demostración. La importancia de la creación de un clima propicio de libertad y respeto que facilite y estimule esta labor. Así como la evaluación debe tomar consideración la realización de capacidad de demostración por el estudiante como un elemento central. Por último, los fundamentos sociológicos de la actividad educativa se encuentran referidos en el plano filosófico a aquellos presupuestos más generales que enmarcan a lo educativo como lo fenómeno humano y social, en tanto actividades direccionadas a fundamentar y potenciar la esencia del hombre y la correspondencia con su existente, a lo cual contribuye decididamente la educación. Así ocupan un lugar de primer orden. Entre tales fundamentos los siguientes: los fines de educación y la sociedad. A ver. Aquí nos están hablando acerca de una formación, ¿no es cierto? Así como dice Sócrates, el educar. Debemos educar para poder ser educadores. ¿No es cierto? ¿Qué se define en un plano de término de una aptitud? En lo cual hay una esencia, nos habla acerca de una esencia. A veces el educar requiere de una esencia. ¿Una esencia de qué? De poder enseñar, de poder entender, ¿no? ¿No? Donde de repente nos facilite o nos ayude a una orientación, ¿no?
De este modo, el estudio filosófico sobre la Constitución, sobre la educación se constituirá en la herramienta efectiva a emplear por el educador en su actividad cotidiana, tanto instructiva como formativa, la cual tendrá así la oportunidad de fundamentarse en el dominio y comprensión de rasgos, irregularidades de objetivamente se encuentran presentes y actuantes en el accionar del sujeto en general y en especial en el ámbito educacional, partiendo desde la labor de motivación y concientización de qué es educación y para qué se educa por parte del maestro, pasándose por la planeación y preparación de sus actividades docentes, extradocentes, llegando hasta todo este proceso, el educador bien preparado filosóficamente tendrá a su disposición una óptica reflexiva y crítica que podrá emplear para elevar la calidad de su desempeño y de los resultados instructivos y formativos en sus estudiantes. ¿Ah? Es como que, chicas, nosotros que somos docentes venimos a pasar como que ¿qué venimos a hacer los docentes y qué vienen a hacer los estudiantes? A ver, ¿quién me escribe? ¿Qué vienen a hacer los docentes y qué vienen a hacer los estudiantes? ¿Quién es el receptor? Claro. Y si el receptor son los estudiantes, ¿qué vienen a hacer los maestros? Ok, muy bien, exacto, porque nosotros, así como lo dice el emisor, ¿vamos a qué? A llevar la información. Vamos a educar. ¿Para qué? Para que los receptores, que son los estudiantes, que puedan entender, puedan comprender, ¿no es cierto? Ajá, ajá, ajá. Muy bien. Entonces, acuérdense, los profesores son los que son los receptores, los que van a llevar la información, van a llevar toda la información hacia ustedes. Y los receptores son los que van a recibir el mensaje que ha dado el maestro. Así es. Ajá. Ahora, pregunto, chicas, ¿qué pasa cuando no llega un verdadero emisor?
Y si no hay mensaje, ¿qué pasa con los estudiantes? Ajá. Ujú. Efectivamente. No se llega a comprender, no hay un verdadero dominio. No hay un verdadero dominio. No comprende. No hay una verdadera información, así es. No se llega a un buen entendimiento. ¿Por qué? Porque ya no va a haber ese emisor que está llevando la información. Información dada para todos los estudiantes. Entonces, acuérdense, en los principios filosóficos se trata del emisor que se encarga de llevar toda la información. ¿A quién? A los receptores. Ujú, ujú. Muy bien. Uy, listo. Con ello, la filosofía para la educación dejará de ser un simple pasatiempo, una ocupación erudita sin relevancia práctica, una declaración de principios acerca de la finalidad de la educación, una enumeración memorística de políticas o deseos en este campo, para convertirse en medio para comprender mejor, fundamentar más profundamente y elevar la eficiencia y eficacia de la labor educacional. Este enfoque acerca de los fundamentos filosóficos de la educación ha sido validado y llevado a la práctica por más de 10 años mediante la impartición de un conjunto de sus cursos de posgrado a profesores de diferentes niveles de enseñanza. ¿Ustedes creen que la educación sea validada o llevado a la práctica más de 10 años? Estaba diciendo si ustedes creen que la educación lo hayan llevado a la práctica más de 10 años.
Mm, pero solo un sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué piensa? Sí, ¿por qué? ¿Por qué piensan eso? Lo que pregunté, chicas, ¿por qué creen, o no, perdón, ustedes piensan que la educación ha sido llevada a la práctica más de 10 años? Ujú, ujú. Claro, viene en generación en generación. Claro que sí, ¿no es cierto? Viene de generación en generación. Así es. Ahí está. El docente en su formación tiene... Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así es. Con el tiempo, uno va a ir evolucionando. Así es. Con el tiempo, uno va evolucionando. Muy bien, Angie. Ajá, claro, porque nos vamos actualizando, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Ujú, ujú. Muy bien. Evolución y perfeccionando. Una palabra, ¿no es cierto? Va evolucionando y vamos perfeccionando. ¿Por qué perfeccionando? Porque nosotros vamos creciendo cada año. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos viendo en qué vamos fallando. ¿No es cierto? Nos damos cuenta.
Ujú. Ajá. Ujú. Examinar cada momento del proceso formativo desde un enfoque contextual. Investigación del docente con un carácter científico. Asimilar de las perspectivas de posibles cambios. Ajá. A ver, claro, nosotros vamos cambiando porque nosotros vamos viendo, ¿no? ¿No? Porque si vemos que fallamos en algo, entonces ya sabemos que fallamos. Entonces ya el otro año ya no vamos a fallar, sino lo vamos a hacer mejor. O de repente, como quien dice, nos vamos a ir capacitando, ¿no? Y así nosotras mismas, como se dice, vamos a ir evolucionando. Nosotras mismas vamos cambiando, evolucionando y nos vamos perfeccionando. Así es. Exacto. Eso nos hace más seguras. Así es. Ujú. Así es. Ujú. Así es. Muy bien. Entonces ya sabemos que vamos cambiando, vamos perfeccionándonos y nos convertimos en unos emisores. ¿Para qué? Para poder llegar a unos receptores. ¿No es cierto? No se olviden, en fundamentos filosóficos. Ahora nos vamos a ir a otro tema. ¿A qué tema? Fundamentos legales. Pregunto, antes de pasar, ¿de qué tratará esto? Este tema de fundamentos legales, ¿de qué tratará? ¿Quién me dice? A ver. De leyes. Mm, mm, um, por ahí va con la defensa de la persona. Por ahí se están acercando. Muy bien, Jessie. Muy bien, Jessie. De los derechos. Ujú. Ujú. De los derechos. Muy bien. De los derechos. ¿De quiénes? ¿De quiénes? A ver.
Mm, exactamente. No. No. Como docentes tampoco. Ok, ya. De los niños y de qué más. De los niños y de qué más. Nada, nada nada de ancianos, chicas. ¿De quién más? ¿Dientes? De hecho, de los dientes, ¿cómo es eso? Que hay derechos de dientes, chicas. No sabía. Primera vez que me entero. De niños y de las madres de familia. De niños y de las madres de familia. Ujú. Ujú. El aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere de atención y desarrollo de la primera infancia. Esto puede promocionarse implicando a las familias y a las comunidades o a programas institucionales según corresponda. Ujú. Si dice que empieza desde que nacen, entonces viene a ser con la primera infancia, ¿no es cierto? Ujú. El análisis de leyes, declaraciones políticas y acuerdos internacionales de los países de América Latina y específicamente de Centroamérica indica el compromiso de los mismos con la educación y la intención de realizar reformas que llevan a mejorar la situación en las regiones mencionadas. El desarrollo científico de la humanidad nos viene indicando cada vez con mayor énfasis la importancia que tiene la atención integral de niños y niñas de 0 a 6 años. Es así como que algunos países de la región centroamericana y americana, dentro de sus programas sociales y en un sentido más amplio,
dentro de sus planes o programas de desarrollo humano, una de sus inversiones prioritarias es la promoción de atención integral a la primera infancia. La reflexión sobre la educación de la primera infancia como un derecho desde el nacimiento es el punto de inicio para recibir a los niños y niñas como sujetos de derechos y comprender que la educación debe ser vista como un derecho y no un deber del Estado. Conocer las características y necesidades de la vida infantil y procurar satisfacerlas para que cada niño y niña crezca con una personalidad equilibrada y socialmente integrada. Es ser un promotor de los derechos del niño y la niña. Entonces, estamos hablando de qué? De los derechos del niño desde que nace, ¿no es cierto? Desde que nace. Desde que nacen. A partir desde que nacen están diciendo que los niños tienen sus derechos. Claro, porque en parte de los derechos del niño está, ¿no? Donde dice derecho a la vida, derecho a un nombre. ¿No es cierto? El derecho a la educación, muy bien. Así es. Uy, ahí está. El educador o la educadora debe convertirse en defensor o defensora de dichos derechos. Se le invita a conocer y reflexionar sobre los derechos de los niños y de las niñas. Ujú. Entonces nos está diciendo que el educador o la educadora debe convertirse en defensor. Ahora, ¿por qué decimos que debe de convertirse en defensor? ¿Por qué nosotros los educadores debemos de convertirnos en defensor? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros y por qué ustedes me dirían, no, pero mí, ¿por qué nosotros? ¿Y por qué no los padres? ¿Y por qué no, y por qué nosotros? ¿Mm? ¿Mm? ¿Por qué?
En algunos casos, pero ojo. Claro, en algunos casos, pero ojo, que ese tema de convertirnos en defensores hasta de los padres, ese hasta es un poco peligroso. Ah, ok. Ese tema de ahí, exacto. Y ese tema ahí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si nosotros nos metemos con los padres de familia, es denunciar a los padres de familia. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque nos puede jugar en contra, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si de repente yo estoy pasando por un caso de maltrato? O sea, mi niño está pasando por un caso de maltrato y yo deseo denunciar porque, mire, viene golpeado, viene así, viene así. Y cuando le lleva al padre de familia, el hijo por el padre de familia a veces miente o porque lo amenazan tiene que mentir, ¿no es cierto? Entonces, a veces eso juega en nuestra contra. Eso juega en nuestra contra. Eh, escuela de padres, sí, sería muy bonito, pero a veces ustedes saben que la escuela de padres, pues los niños no, los niños no, no, perdón, los padres de familia no asisten, no asisten. Es muy difícil que los padres de familia asistan, ¿no es cierto? Ujú. Y esa es una lucha pues constante, porque no así nomás los padres de familia asisten. O sea, es un tema muy constante. Ujú, ujú. Los fundamentos legales se basan en la Constitución Política del Perú, la cual se señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y en él toda persona tiene derecho a la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo, en todo cuanto le favorece.
lo cual se sustenta también su derecho a ser atendido. Y respetado en sus derechos desde el momento de su concepción. Por otra parte, la Ley General de Educación, vigente hasta el momento, en su artículo 37, señala que la educación inicial se imparte a los menores de 6 años y sus objetivos son promover el desarrollo integral del niño y procurar su atención alimentaria de salud y su creación. Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden vicio-social que pueden perturbar el desarrollo del niño, contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia y la comunidad. ¿Ven? O sea, ya nos está diciendo que también viene a intuir la constitución política, ¿no es cierto? Claro, porque en la constitución política, ¿qué vamos a encontrar? Los derechos, ¿no es cierto? Y como dice, que son menores, los menores, ¿no es cierto? A ver. Mm. Es que, chicas, ¿saben lo que pasa? Este tema acerca de de las denuncias, de los padres de familia, es un tema, es un, es un tema un poco fuerte. Es un tema un poco fuerte. ¿Por qué? Porque esto hay que agarrarlo de pinzas, porque este es un tema es un poco delicado. ¿Por qué es delicado? Ajá, porque acá ya viene a jugar el hecho de que nosotros queramos denunciar. Acá también viene a jugar el hecho de que de repente, pues, al niño le pueden manipular. También viene a jugar que los niños cambien de opinión. Entonces, eso ya viene a ser otro tema diferente. Ujú. Ya viene a jugar otro papel diferente. Así es. Ujú. Así es. En la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por todos los miembros de las Naciones Unidas, que en su artículo 6.2 señala que los Estados miembros aseguren en lo posible la supervivencia y el desarrollo del niño
y en su artículo. Para garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Ministerio de Educación. La Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria y 10. Convención. Los Estados miembros acuerdan la ayuda apropiada a los padres y a los representantes legales del niño en el ejercicio de sus responsabilidades que le incumbe de educar al niño y asegurar la implantación de instituciones, de establecimiento y de servicios a cargo de velar por el bienestar de los niños. Claro, ¿por qué? Porque los servicios, ¿cuáles son los servicios? Los defensores, ¿no es cierto? La de MUNA. Ahí hay servicios que prestan su atención. Entre los derechos del niño reconocidos tenemos a la vida y al desarrollo físico, mental y moral, social y espiritual, al nombre y a la nacionalidad, a la protección y seguridad, a la educación. Además, se reconocen también los derechos derivados de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la mujer, firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre los cuales debemos destacar el acceso a la educación, la igualdad de derechos con el hombre, contra toda discriminación, maltrato o prostitución y otros. Debemos señalar además como fundamentos la Declaración Mundial de la Educación para Todos, de la Conferencia Mundial de la Educación y que señaló que todos los niños, jóvenes y adultos tienen el derecho a una educación básica a calidad. Que desarrolle sus talentos, mejore su vida. Y transforme su sociedad, que fue reafirmada en la Conferencia Regional sobre la Educación para Todos de Santo Domingo. Y el mismo año, el Foro Mundial de Educación de Dakar. En estos últimos eventos se estableció la necesidad de hacer que la educación una responsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. La comunidad educativa, es evidente que es necesario continuar trabajando para construir en todos los estratos de la población una cultura de los derechos humanos del niño y de la mujer a través de todos los medios y agentes de la socialización, así como una educación como énfasis en la formación de la identidad, de los valores propios y del respeto a la diferencia entre seres humanos
que los niños aprendan desde muy pequeños a convivir, reconociendo y poniendo en práctica sus responsabilidades y sus derechos y respetando a sus semejantes. A ver, chicos, aquí voy a parar un ratito para poder conversar con ustedes, porque este tema es un poquito larguito. A ver. Vamos a agarrar el tema de los derechos de los niños. Ese tema que es un poquito fuerte, ¿no es cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes han tenido un caso similar o han pasado por un caso similar acerca de alguna denuncia, de algún maltrato? Dime, Sara. Buenas noches compañeras. Hola. Sí, justamente le pasó a mi hermana con mi sobrinito. Lo que pasa es que la profesora le estaba haciendo prácticamente bullying ya a mi sobrino. Hasta incluso le botó la lonchera también. Y como mi sobrino no se queda callado, contó todo, pues que la profesora le había botado la lonchera, que le molestaba, incluso la profesora denunció a mi hermana porque mi hermana es madre soltera y como le cuida a mi sobrino, mi madrina, la profesora se había ido a denunciarle a mi hermana porque ella no era la apoderada. Y se fueron hasta la comisaría. Bueno, se involucró mucho la profesora en un acto en el cual no me pareció, pues, ¿no? Y de ahí el niño nos contó, pasó por examen psicológico todo y contó, ¿no? Lo que le había hecho la profesora, que le había botado su lonchera, que no le dejaba ir al baño, que le decía, cuando entraba a la filita, le decía, no, tú quédate, y no lo dejaba llevar al recreo y cosas así. Y entonces se fueron hasta, bueno, a la comisaría, todo eso, la cuestión que no salió nada y sí, pues a mí me molestó un poco porque mi hermana no actuó tampoco, pues, ¿no? Y yo le dije a ella de que actúe, pues, ¿no? Contra la profesora también, porque eso no estaba bien. ¿Hola? Muy bien, Sara, mire. Mire. Sí, y bueno, yo le comenté a mi hermana que tenía que hacer una denuncia contra la profesora porque no, bueno, a mi parecer yo estoy estudiando ahorita para docencia y encima estoy trabajando también y esos actos que ha tenido la profesora no era lo No adecuado, son, ¿no? exacto, no son los adecuados. Ujú. Exacto. Sí, pues no sé qué le habrá agarrado la profesora porque creo que una profesora de ella, yo creo que y todavía es de colegio estatal y no le vi la forma ni cómo tuvo la conciencia de poder actuar así con un pequeñito que no podía ni defenderse, pues. Muy bien. Claro, miren, ve lo que tuvo que pasar. Y a veces sufrimos maltrato acerca de los docentes, ¿no? ¿Qué más? Eso era el maltrato, Miss, de la profesora con mi sobrino. Con el niño, claro, claro, claro que sí. Claro, Y, y la profesora también se negó rotundamente, pero los niños no mienten, pues. no, lógico, es que se lo va a negar, lo va a negar, lo va a negar. Así es, lo va a negar. Sí, pues si los niños ya hablan, ya dicen todo, por 4 o 5 años ellos, incluso lo que de casita, lo que pasan, vienen, cuentan acá, y lo que hacemos en la escuela también cuentan en casita. Nada se calla. Exacto. No, ellos no, olvídate, no.
Nada. Sí, mira, ese suceso me pasó con denuncias y todo eso. Ah, no, está bien, perfecto. Muy bien, Sara. A ver, Nayeli. Ay, Miss, buenas noches. Hablando justamente de ese tema, como usted habla, sabe que yo presento tema, aunque recién me dijiste este año como es presencial, que los niños, Miss, del salón, justamente de mi hijita, siempre salen llorando. Primero pensé que solo era un tema de mi niña, que me decía que la profesora le gritaba, que cuando ella había, ¿cómo se llama? Ella me dijo, pues, mamá, yo había llorado por ir al jardín porque te extrañaba, y dice que la profesora le respondió, eh, no llores, porque no me importa si tu mamá viene o no. Es lo que me dijo mi niña, me acuerdo. No me importa porque tu mamá igual no va a venir. Dice que así le dijo. Entonces yo hablé con mi niña, ¿no? Primero, y luego mi niña me dijo que era así, luego yo la traté de calmar y luego fui al jardín a hablar con la profesora y la profesora me dijo que no le había hecho así, pero ahora, profesora, me doy cuenta que salen más niños llorando, salen, salen más niños llorando, y cuando le pregunto a las mamitas, dicen que es porque la profesora les grita. Cuando ella le pregunta a sus niños, es porque la profesora dice que les grita. Mm, Entonces me di cuenta ahí recién que no era mi hijita no era la única. mira. Y cuando vamos a hablar con la profesora, la profesora parece así, la más sumisa, la más tranquila, pero ya son varias mamás ya que son el mismo tema, ¿no? Que dicen que es porque la profesora, que sus niños les dice que la profesora no les grita o les corrige. Por ejemplo, de mi amiga que tengo en común y está en el mismo jardín, en el mismo salón, su niño no quería ir al jardín porque le había cortado, o sea, como no saben más o menos manipular, recién están en 4 añitos y recién han ido este año al jardín con esto de la pandemia, le había cortado toda la cara al mono, que era una máscara. Y el niño, el niño se asustó, pues le dijo, profesora, le corté la máscara al mono, y dice que la profesora le gritó y se enojó con él. Y ya no le quería hablar. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, el niñito, el hijito de mi amiga, sigue llorando porque no quiere ir al jardín. Porque dice que la profesora está enojado con él y que no quiere, porque le cortó mal la cara, o sea, ha quedado con la mentalidad de que le cortó mal la cara al mono y que no quiere cortar. Wow. Wow, miren. No solamente reciben los niños maltratos a veces de los padres de familia, sino a través de los docentes. Grace Salina, dime. Sí, buenas noches. Hola. Miss, buenas noches, ¿me escucha? Te escucho fuerte y claro. No. Bueno, Miss, bueno, tocando este tema, pues yo también había observado un caso. Ujú. Hacer Dime, limpieza y Lisa Linda. sí, la Miss le va a hacer su limpieza y es una sorpresa que estaba sus manitas de la bebé morada. Pues. Un poquito, puedes No, aparte alzar la voz, Grace Linda, un de sus poquito. piernitas morado de golpe. Ya. Sí, a ver. Grace Linda. Grace Linda. Sí, creo que es el tema de sí, se fue, sí. Su internet. Su internet. ¿Quién ha visto de repente, no? Nadie ha visto nada, nadie ha... Miss, ¿me escucha? El internet está pésima. Sí.
A ver. Ya. Sí, le decía este caso de la misma que le encontró a la niña bastante golpeadita sus nalgas, parte de sus piernitas. Entonces la misma lo que hace es, bueno, se alarmó porque encontrar una niña así en esas condiciones, ¿no? Y esperó que llegue la mamá a recogerlo, pero el caso era que la mamá nunca llegaba, siempre llegaba o la tía, o la vecina, o la vecina, ¿no? Entonces ese día le recogió la chica que le ayudaba y le pregunta, ¿no? ¿Por qué la niña está golpeada? ¿Qué ha pasado? Y la señorita le dice, lo que pasa es que la bebé como siempre se orina, la mamá siempre le castiga, pero castigarlo a ese extremo. Y bueno, la chica también no podía meterse mucho en este caso, ¿no? Hasta que, bueno, el maltrato se seguía dando. Un día la niña había llegado con el bracito moradito y la habían mandado con un polo manga larga. Y le habían dicho que no le saquen porque estaba resfriada con tos. No, el amigo que hace da parte esto a la dirección y la dirección, bueno, comunicó a la fiscalía, al área de los derechos del niño, para tomar, ¿no?, este caso. Y bueno, les fueron a ver donde vivía la niña y se dieron con la sorpresa de que, bueno, la mamá venía cada fin de semana o cada vez que llegaba mareada. Y bueno, eso fue el caso, ¿no? En la cual le pusieron denuncia en forma legal y apareció el papá de la niña, ¿no? Y pues empezó a amenazar al director, empezó a amenazar a la profesora, a todos, ¿no? Que habían tomado este caso. Pero de verdad que era una situación lamentable, profesora, ¿no? Imagínate nosotros como profesoras encontrarse en un caso así y de pronto tú quieras ayudar y te empiecen a amenazar y todo eso, entonces uno se siente entre la espada y la pared. Y bueno, son cositas que se dan, ¿no? Así es, son cosas que se dan. Ahí he tratado de apegarme para escucharte porque muy pocas se escuchaba. Pero sí, hay cosas que sí se dan, así es. Y cuando se dan también, pues, ¿no? Claro que sí. Nadie más, chicas. Nadie ha pasado por algo, ha visto algo, nada. Miren, aprovechen, porque después levantan las manos y a veces todos no pueden hablar. A ver, Pamela. Miss, buenas noches. Hola, Pame. Bueno, yo he escuchado inicial donde yo vi de que la auxiliar trataba al niño. ¿Cómo? Ven, Ay. la auxiliar también maltrataba a los... No la profesora, sino la auxiliar. Ajá, por ejemplo, cuando tenía cosas, le mandaba a la auxiliar. A veces los niños cuando le mandas al baño, tiene que estar monitoreado o tienes que estar viendo, ¿no? Porque a veces se pueden chancar o caer y además los niños son un poco inquietos, entonces cuando la profesora le mandaba al auxiliar para que le ayude a miccionar, la auxiliar le tiraba sus palmazos en el poto diciendo que no se orine, que se aguante. Y después tuvieron problemas con la profesora porque dice el auxiliar decía, yo no vengo poto a los niños. Ay. ¿Y Y qué edad tenían? la profesora ya tenía ya 50. No, los niños. Inicial. Edad 3, 4, 5. 3 años. ¿Cómo? 3 años. Ah, no, pero 3 añitos sí tienen que limpiarle. Sí fue, pero la auxiliar no quería, no quería cuando ordenaba, ¿no? Y decía, yo no vengo a limpiar el poto a los niños. Y, Ah. y el niño cuando, los niños se quejaban porque la profesora me pega mis nalgas, decía,
Le decía, dice, no, te tienes que aguantar, no tienes por qué venir al baño. Ujú. Ujú, y hasta ahorita, bueno, le han denunciado a la profesora y esta fiscalía, creo, la denuncia y después y la profesora se niega, pero como dice mi compañera, los niños no mienten, ¿no? Ajá. Así es, profesora. Ok, muy bien, mírenme. Imagínense. A ver, Graciela. Graciela. Se fue Graciela. Yelka Quispe. ¿También se fue? Ahí está, ahí Buenas está. noches, compañeras, buenas noches. Bueno, yo tuve el caso de más con los derechos del niño porque tuve una experiencia de llevar a mi hijo al inicial donde estudia y la entrada ahí es las 8:30 y por temas de factor climático sabían ampliar más antes, pero ahora la auxiliar era muy, como decir, muy estricta con los niños, ¿no? Y pasaba ya un minuto y no los dejaba entrar. Les cerraba la puerta y los dejaba afuera. Y entonces los niños se quedaban afuera y ya pues con sus mamás se regresaban, ¿no? Entonces, eso no me pasó a mí. Mira, ve. Ok, muy bien. Muy bien, chicas. Miren, al menos hemos tratado de compartir un ratito y hemos compartido algunas experiencias, algo que han vivido. Sí, pues es que hay colegios así. Muy bien, chicas, nos vamos a quedar acá, chicas y chicos. Nos vemos el día viernes, ¿no es cierto? Cuídense, chicas, y buenas noches con todos. Seguimos con la rúbrica el viernes. Buenas noches, chicas, cuídense.